Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar de nuevo aquí este domingo con ustedes. Espero que hayan tenido una excelente semana, que todos estén bien de salud. Gracias por sus oraciones, por los hermanos que han estado enfermitos. Gracias a Dios, nuestro hermano Rangel ya salió del hospital, está en casa reposando y damos muchas gracias a Dios por ello. También por los otros hermanos que han estado enfermitos y ya salieron del hospital, Manabundio, que ya está en recuperación también, por todos los hermanos que han estado enfermos, sea del COVID o de alguna otra enfermedad. Gracias a Dios que ya estamos mejor. Estamos, parece que saliendo de esta pandemia, dicen los científicos que proyectan que para septiembre vamos a regresar a la normalidad, cual sea esa normalidad en ese entonces. Pero gracias a Dios que ya las cosas van mejorando. Ahora vamos a estar en el libro en los Evangelios. Como ustedes saben, estamos en una serie de estudios en el libro de los Hechos, pero ahora me voy a tomar un paso fuera del libro de los Hechos, pero con la mirada todavía en ese libro. Hemos estado estudiando cómo Jesucristo edifica su iglesia. Nosotros tenemos que entender el orden y el patrón para que podamos estar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y dependiendo de Él, como Él quiere que lo hagamos, para que Dios pueda moverse en la iglesia en una manera poderosa. Otra vez, la pregunta que me estoy haciendo es si es suficiente solo asistir a los cultos o seguir la rutina que nosotros tenemos. Si eso es lo que es la vida cristiana, si esa fue la intención de Dios, que usted tenga una buena vida, sea una buena persona, tranquilo en la casa, tenga su carrera, su trabajo, sus hijos, su esposo y todo tranquilo. Y que invite gente a la iglesia y hagas el trabajo. ¿Cómo funcionas? Nosotros entendemos mucho de lo que es nuestra responsabilidad y deber como buenos seres humanos, como buenos cristianos. Pero cuando pensamos en la iglesia, en el crecimiento y el desarrollo de la iglesia y en nuestro desarrollo espiritual, entonces allí entran diferentes principios y un orden que Dios ha establecido que debemos entender. Entonces, esto es lo que ha estado en nuestra mente. Lean conmigo el primer texto que ahora vamos a estar considerando, que se encuentra en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad los oprimidos. Oremos. Señor, bendice estos momentos que vamos a estar considerando tu palabra. Ayúdanos. Espíritu Santo se mueva en tu iglesia. Tu Espíritu Santo nos inspire, nos ilumine, nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, digan, Espíritu Santo, enséñame, enséñame. El Nuevo Testamento, el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es un archivo de las obras del Espíritu Santo. Me recuerdo algunos años atrás leyendo un libro, un comentario sobre el libro de los Hechos escrito por Peter Wagner, y él en ese libro, en la introducción, dijo que el libro de los Hechos mejor se hubiera intitulado Los Hechos, no de los apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Porque el libro de los Hechos nos cuenta las historias de cómo el Espíritu Santo obró en esos días a través de los apóstoles, pero las obras eran del Espíritu Santo. Ahora, a mí me interesa eso, que cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, estamos observando la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Estamos observando la dirección del Espíritu Santo en la iglesia. Estamos observando cómo es que
la unción del Espíritu Santo se movía y operaba en los apóstoles y en aquellos que creyeron el Evangelio, los diáconos, evangelistas de la iglesia. El Espíritu Santo es crucial a la iglesia. Es crucial a la misión de la iglesia. Ahora, vamos al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque aquí yo quiero estudiar, que consideremos por unos momentos, ¿qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Vamos a ver como unos 6 versículos de los evangelios y vamos a hacer algunos comentarios. Miren conmigo de nuevo a Lucas 4:18. Y lo que vamos a aprender aquí es esto, que Jesucristo fue ungido por o con el Espíritu Santo para ministrar. Lo digo otra vez. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para ministrar. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Por cuanto el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es un versículo muy interesante porque, como ustedes saben, en esta ocasión el contexto es que Jesús llega al templo temprano y se sienta en el lugar principal de los maestros. Y allí abre las escrituras del Antiguo Testamento al libro de Isaías y comienza a leer esta porción del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y al terminar esta lectura cierra el libro y entonces les dice a los que escuchaban en esa ocasión: este día, esta escritura se cumple ante sus ojos. Tremendo, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo esencialmente, porque esta era una escritura mesiánica: yo soy el Mesías, y este día delante de ustedes está aquel que cumplirá este ministerio ante la presencia del Señor y teniendo como testigos a los hombres. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que Jesucristo era el siervo perfecto de Dios. Debemos entender algo. Jesucristo, nuestro Salvador, era hombre y era Dios. Eso no está en cuestión. Jesucristo, en él, dice la Escritura, habitaba en Colosenses la plenitud de la deidad. Habitaba en él. Él era Dios manifestado en carne. Pero si vamos al libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante al versículo 5, si no me equivoco por ahí, nos damos cuenta que como hombre Jesús nunca usó de sus prerrogativos divinos, se anonadó a sí mismo, se hizo hombre y encontrándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, no tomó gloria, es decir, la vida que Jesucristo el Salvador, el Dios hombre, vivió aquí en esta tierra fue netamente como hombre. Jesucristo vivió la vida como hombre. Él, hermanos, nació como un hombre, como nacen los hombres, creció como se desarrollan los hombres, se sometió a sus padres terrenales, como lo hacen todos los buenos niños y adolescentes, aprendió, creció en conocimiento y en sabiduría y en favor entre los hombres y delante de Dios como hombre, y finalmente fue él bautizado y entró el ministerio como hombre, y al fin de toda su carrera ministerial, él murió en la cruz del Calvario como hombre. La verdad es que durante su vida terrenal aquí en la tierra, desde su infancia hasta su
muerte en la cruz del Calvario. Esa vida fue una vida que se vivió con las limitaciones, dentro de las limitaciones que nos tocan a nosotros los seres humanos vivir. Es interesante y es un punto de mucha controversia y de mucho diálogo dentro del cristianismo. Pero yo quiero que ustedes consideren conmigo, no estamos hablando si Jesús era Dios y si era hombre, estamos ahora enfocando nuestra atención sobre su ministerio, su vida aquí en el mundo terrestre. Y esto es lo que yo creo que la Escritura enseña, que su ministerio aquí en la tierra se llevó a cabo como hombre. Pero lo que aquí nos está enseñando Lucas es que ministró a la gente dentro de las limitaciones de un hombre ungido de Dios. Por eso es que cuando él se sienta ante esa congregación y abre el libro de Isaías y les lee de ese manuscrito y les dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y este día se cumple esta escritura ante ustedes. Cuando él declara estas cosas, él está diciendo: yo soy el siervo de Dios, perfecto de Dios, el que va a cumplir a la letra todo mandamiento y todo lo que Dios, el que va a andar en la voluntad de Dios. Y de ese estado de perfección, con esa unción perfecta, va a ministrar a la gente. Y el resultado es que los quebrantados de corazón van a recibir sanidad. El evangelio se va a predicar. Va a sanar Dios a los enfermos. Va a liberar a los quebrantados y a los prisioneros. El Señor iba a dejar ir libre a los oprimidos. Este ministerio sobrenatural se iba a llevar a cabo porque Jesús como hombre fue ungido con el Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu Santo, más bien. Ahora, nótelo otra vez. Jesús dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido, el Espíritu lo ungió, para que diera buenas nuevas y llevara a cabo ese ministerio. En otras palabras, aquí está un hombre, Jesucristo, que va a vivir su vida en este mundo como hombre. Jesucristo divino, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Hijo del hombre, aquí sobre la tierra, que iba a vivir su vida como un hombre. Entonces, ¿cómo podemos explicar todo el movimiento sobrenatural de la vida de Jesucristo? La manera en que lo podemos explicar es que Él tenía una unción perfecta de Dios sobre Él. Y Él era el vaso perfecto de Dios, que no tenía ningún estorbo de pecado, ningún estorbo de oscuridad dentro de Él. Él andaba dentro de la plena revelación y una plena y perfecta relación con Dios. Y entonces lo que nosotros vemos en Jesucristo es el perfecto modelo, el perfecto ejemplo de ministerio. Cuando para nosotros que ministramos, no somos vasos perfectos, que ministramos a través de la imperfección. Nosotros que tenemos la unción de Dios sobre nuestra vida, indudablemente que sí, pero los vasos, esta mente, estas palabras no son perfectas y por lo tanto el efecto es que cuando ministramos, no ministramos en el perfecto y pleno poder de Dios, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo ministró como un hombre perfecto de Dios, como el siervo, el Hijo de Dios, como un vaso perfecto, sin estorbo. El fluir del Espíritu Santo era perfecto en Él todo el tiempo. Importante para nosotros entender esto, que Él modeló a la iglesia lo que la iglesia debe de hacer. El ministerio de la iglesia en el libro de los Hechos es una continuación del ministerio de Jesucristo. Él fue ungido, la iglesia recibe una unción. Él fue comisionado por su Padre, la iglesia recibe una comisión de Jesucristo. Entonces, hay una
una similitud, ¿verdad? La diferencia, la gran diferencia es que Él ministra sin obstáculo, en absoluta perfección, el vaso perfecto de Dios, el Hijo de Dios, el siervo perfecto de Dios, ministrando en perfección a las necesidades del mundo. Ahora noten conmigo otra cosa que se dice de Jesús en Juan 3:34. La Biblia dice esto: porque el que Dios envió, Jesucristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, a Jesucristo nuestro Señor, ¿saben ustedes, hermanos, que Dios no le dio el Espíritu a Él con medida? Dice, pero pastor, Él era Dios manifestado en carne. Correcto, Dios estaba en Él en su plenitud, Colosenses, correcto. Pero estoy hablando de su ministerio como hombre. Otra vez entiendan Filipenses capítulo 2. Él no usó sus prerrogativos divinos. Él no vino aquí diciendo, yo soy Dios, a mí me adoran todos, se postran. Y miren, Él ministró como un siervo de Dios. Y de esa perspectiva, de ese lugar, del siervo perfecto de Dios, la Biblia nos dice que Dios lo ungió, lo llenó con el poder, con la unción del Espíritu Santo, y se lo dio sin medida. ¿Para qué? ¿Por qué sin medida? Para que la iglesia, mirando hacia Jesucristo, el perfecto modelo del ministerio apostólico, pudiéramos ver, así es como se mira la operación de la palabra de ciencia, así es como se sanan los enfermos, así es como se usa la fe, así es como se obra lo sobrenatural, así es como se predica la palabra de Dios. Es decir, Él modela para nosotros a la perfección lo que debe ser el ministerio de la iglesia. Su ministerio era perfecto porque la unción era perfecta y porque el vaso era perfecto. Nuestra administración no lo es, porque ninguna figura ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento puede decir que Él es un vaso que ha vivido delante de Dios perfectamente. Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo, no con toda la manifestación, nos da el Espíritu Santo en porciones. Tenemos que ser llenos y llenarnos otra vez. Tenemos no todos los dones espirituales, sino ciertos dones espirituales. Y los dones que tenemos no los manifestamos ni los ejercemos en la perfección y en la plenitud del Espíritu. Entonces, Jesucristo modela para nosotros lo que nosotros podemos ser, debemos ser. Ahora miren conmigo Lucas capítulo 11, versículo 13. Porque después de que Jesús les enseña, no después, sino Jesús les enseñó a sus discípulos que Él ministraba bajo la unción del Espíritu Santo. Y Jesús le enseña a sus discípulos, hermanos, que el Espíritu de Dios se le había dado a Él sin medida. Dios le dio la plenitud de la unción del Espíritu de Dios a Jesús. Entonces, en el punto número 3, la Biblia nos dice a nosotros esto, que Jesús promete darle a la iglesia el Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Él ministró en poder. Y después de haber ministrado en poder, Él le promete a la iglesia que la iglesia tendría el poder del Espíritu Santo para ministrar. Versículo 13 de Lucas 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Piensen esto, por favor. Jesús modeló para la iglesia el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Modeló el trabajo que nosotros teníamos que hacer. Él modeló en la perfección cómo y qué iban a hacer las obras de la iglesia. Nos dijo que nosotros tendríamos el mismo espíritu,
La misma unción, la unción del Espíritu que se movía en él. ¿Por qué? Es el propósito de decirnos que nosotros también recibiríamos el Espíritu Santo, la iglesia. Bueno, óigame bien, Jesús le estaba enseñando a la iglesia el poder y la gracia que ella tendría si andaba en la voluntad de Dios, si hacía lo que su Padre le había mandado, que Dios iba a respaldar a la iglesia, que si la iglesia era sensible a escuchar la voz de Dios, y que si nuestros ojos estaban sanos como para ver lo que Dios quería hacer, que Dios también iba a obrar a través de la iglesia en una manera sobrenatural. Interesante, ¿verdad? Porque en otra ocasión Jesús dijo, miren, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer, y aún mayores que estas harán ustedes. Cuando hablaba con los discípulos, qué interesante. ¿En qué sentido mayores? No en calidad, porque Jesús hizo cosas que no se pueden igualar, o cosas absolutamente asombrantes, asombrosas, grandes, espectaculares. Y nosotros también íbamos a hacer grandes obras, no en calidad mejor que las que hizo Jesús, pero en cantidad. Dios, la iglesia, la ungió para ir por todas partes en el mundo y ministrar a través del nombre de Jesucristo en la unción del Espíritu Santo. Y tomando la iglesia en todas las estaciones donde está alrededor del mundo, orando en el nombre de Jesús, declarando sanidad, operando en liberación, haciendo libre al cautivo. La iglesia alrededor del mundo iba, hermanos, en magnitud, en cantidad, a hacer obras aún mayores que las que hizo Jesús mientras Él estaba aquí en la tierra. Qué fascinante que el Señor quiere que entendamos que el mismo Espíritu, la unción que se movía en Jesucristo, el perfecto vaso de Dios, ahora se mueve en la iglesia. Él era el ungido, el Mesías del Señor. Nosotros somos los enviados de Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 14, versículo 17. Y allí yo quiero que ustedes lean conmigo este versículo, porque lo que vamos a aprender es que Jesucristo dijo que la iglesia o los que le pedían iban a recibir el Espíritu Santo, pero hay un grupo de gente que no lo puede recibir. Versículo 17 de Juan 14 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, interesante. Jesucristo dijo, seguro que hay gente que va a recibir el Espíritu Santo y van a recibir esa unción de Dios. ¿Y cómo lo van a recibir? Lo van a pedir. ¿Por qué lo van a pedir? Porque sus ojos han sido sanados. Su corazón puede ver la gloria de Dios, lo espectacular, lo maravilloso que hizo el Salvador del mundo al venir a este mundo y salvarnos. Pero había un grupo de gente que no lo iba a ver. Jesús dijo que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque ni le ven ni le conocen. Sus ojos y sus mentes están cerradas. Pablo dijo que el pecado entenebreció la mente de los sabios del mundo para que no entendiesen. Nos dice después allá en el libro de Corintios. Entonces, entendamos, hermanos, aquí nosotros, que Jesús dice, hay una gran parte del mundo que no van a poder recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque han rechazado al Mesías, porque quieren caminar en sus propios caminos. Óiganme bien. El recibir al Espíritu Santo se reserva para aquellos que anhelan a Dios, que tienen un corazón por Dios, que entregan sus vidas a Él, que se someten a su voluntad. Oigan bien, hermanos, por favor, el punto. ¿Por qué estamos en los evangelios cuando estamos estudiando el libro de Hechos? Porque queremos nosotros entender qué es el orden de Dios para la iglesia. Creemos que el libro de los Hechos desarrolla
descubre ese orden para nosotros. Si lo estudiamos con ese lente, con esa perspectiva. ¿Cómo es que Dios edifica su iglesia? En el libro de los Hechos, ahí lo vamos a ver. Pero ahora estamos viendo que la intención en los evangelios, que la intención de Jesucristo es esto: que la iglesia del Señor sea llena del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honra! Sea llena del poder de Dios para que pueda obrar en lo sobrenatural. Sea llena de la unción para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, seres humanos. ¿Qué potencia tendrá un hombre delante de un paralítico? Cristiano, nada. ¿Qué poder y autoridad tendrá un hombre para levantar un muerto o para sanar a alguien que está ciego, cojo o mudo? Ninguna. ¿Qué poder tendrá el hombre para rescatar a un pecador que está muerto en sus pecados? Nada de autoridad. El poder está en el Evangelio y el poder está en la unción que Dios nos ha dado. Es la unción que se mueve en la vida y en el corazón del creyente para que las obras de Dios se manifiesten. Por eso, la unción, óiganme bien, el orden de Dios, amados hermanos, es que la iglesia esté llena del poder del Espíritu Santo. Vayamos, por favor, a Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Y allí yo quiero que ustedes vean conmigo esto. Porque Jesús dice, hay un mundo que no puede recibir el Espíritu Santo, están en pecado, están en rebelión contra Dios. Y hay un grupo de gente que sí lo va a recibir, los que ven y los que buscan y conocen a Dios y serán llenos con el poder de Dios. Pero óigame bien, aquí quiero yo manejar lo que he visto como un problema. Me recuerdo años atrás, cuando era pastor en la iglesia de San Pedro, vino un hermano a predicar, un evangelista. Y él comenzó a orar por gente después del sermón para que recibieran el Espíritu Santo. Y entonces él comenzó a decirles qué decir. Les decían, digan esto. Y cuando a la gente que quería recibir el Espíritu Santo lo repetía, decía, ya ve, recibió el Espíritu Santo. Están hablando en otras lenguas. Y eso era un joven pastor, pero no se me hizo nada de bien. Después del culto hablé con él y le pregunté, hermano, ¿qué es eso de que usted les dice qué decir, cómo hablar en lenguas? Y después de que les dice eso, dice, pues ya lo recibieron, fíjese, ¿por qué hace usted eso? ¿Dónde está en la Biblia? Y él me dijo, hermano, la razón que lo hago es porque el problema de la gente con este asunto de recibir el Espíritu Santo son las lenguas. Entonces, para ayudarlos a brincar la barrera de hablar en lenguas, yo les digo, repitan esto, y cuando lo hacen, entonces ya se sienten en libertad de hablar en lenguas. Y se me hizo muy mala la respuesta del evangelista. Aquí Jesús, en el versículo 37 al 39, escuchen lo que dice de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En esa ocasión, cuando Jesús, hermanos, está ministrando a esta gente, la Biblia nos dice a nosotros, en ese gran día de esa fiesta, alzó la voz y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y él estaba hablando de esos ríos de agua, no que fluyen superficialmente, sino que del interior del hombre, de adentro, sale esa manifestación del Espíritu Santo en los que habían de creer el Espíritu, los que habían de recibir el Espíritu Santo. Este asunto de hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo no es de que alguien le diga qué decir,
No es de que alguien lo mueva a un estado emocional donde uno es movido por la emoción para articular algunas palabras. Este es un asunto superficial. El ser lleno del Espíritu Santo es una obra interior, de la vientre, de lo interior de su ser, hermanos. Fluye el poder del Espíritu Santo y la persona es llena y manifiesta la llenura del poder de Dios en él. Esto no es algo que usted puede nomás abrir y cerrar. Vamos a una clase para aprender cómo recibir el Espíritu Santo y cómo hablar en otras lenguas. Oh, hermanos, en los días antiguos no era así. El Espíritu Santo caía sobre la congregación, llenaba a la gente. La gente hablaba en lenguas y ni sabían lo que estaban diciendo ni lo que les pasaba. Esta semana pasada hablé con un amigo mío que me contaba de su experiencia. Y él me dice de haber llegado a un templecito chiquito, apenas 6 sillas cabían por cada lado. Era chiquitito lugar. Y allí en ese lugar el pastor predicó el sermón y él dijo cuando terminó el pastor el sermón, primera vez que había ido a esa iglesita, él dijo, ¿quién quiere recibir o entregar su vida al Señor? Y dije, yo no lo hice, me dijo. Nomás me puse de pie y levanté la mano. Y comencé a caminar ese altar. Y cuando llegué al altar, caí sobre el suelo. Y por horas me quedé allí postrado en ese altar sin saber nada de mi persona. Allí el Señor lo llenó del Espíritu Santo, del interior, de adentro. Hablaba las obras, las maravillas de Dios. De su interior se movió el poder de Dios. Óigame, hermanos, esto no es algo que se puede hacer a la ligera. Tenemos que buscar una llenura completa, una llenura genuina del poder del Espíritu Santo, de tu interior. La Biblia nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Creemos y miramos hacia Jesucristo. Y del interior se manifiesta el poder de Dios. Ahora, digo todo esto por esta razón, hermanos. Dios está llamando a la iglesia de Osana a que busquemos el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Usted dice, pero ¿por qué es importante esto, pastor? Porque el Espíritu Santo, hermanos, va a glorificar a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo se mueva en nuestros medios, en nuestra vida, en nuestro corazón, algo va a ser transformado, algo va a cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. El Espíritu Santo hará la obra de salvar, de enseñar, de mostrarnos más de Jesucristo. Ustedes notan las siguientes escrituras, tomen notas de estas. Juan 5:3 nos dice que la salvación es una obra del Espíritu Santo. Lucas 12:12 nos dice que el Espíritu Santo es un maestro. Juan 14:26 nos dice que cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, que Él nos enseñará todas las cosas. En Juan 15:26, la Biblia nos dice a nosotros que cuando venga el Espíritu Santo, Él testificará de Jesucristo. Es decir, en esta manifestación del Espíritu en la vida de Jesús y en la vida nuestra, nosotros aprendemos una dependencia total en la persona de Jesucristo. Aprendemos que la vida cristiana no se vive sin la asistencia continua del Espíritu Santo. No podemos predicar sin la ayuda del Espíritu Santo. No, solo necesitas un poquito de talento. Puedes dar un buen consejo sin la ayuda del Espíritu Santo. Solo tienes que haber vivido algunas cosas en la vida y ser sabio. Pero si tú quieres que Dios te acompañe y quien esté obrando no solo sea la astucia o la elocuencia humana, sino el mismo poder de Dios, yo te invito que seas lleno del Espíritu Santo.
seamos llenos del Espíritu Santo. Oremos. Señor, yo te pido por la iglesia de Osana y todos los que escuchan este mensaje, que el Espíritu Santo nos ayude, nos bendiga, nos unja, nos fortalezca. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Señor, que la iglesia busque tu presencia. Que la iglesia aprenda a depender completamente de ti. Como Jesucristo dependió del Padre absoluta y perfectamente para todo lo que Él hizo en la vida y en el ministerio. Yo te pido que también nosotros aprendamos más y más cada día a depender de tu poder. Bendice esta iglesia, te lo pido, que la gracia de Dios esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Hermanos, mi deseo para ustedes que tengan una excelente semana, disfruten su familia, disfruten las bendiciones de Dios y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga y tengan una excelente semana.